Bueno, viste que ahí ella hace una clasificación de los compuestos binarios. Primero lo que te dice es que, bueno, los compuestos binarios son los que están compuestos por dos elementos. O sea, vamos a ponerlo así, dos tipos de elementos. Porque en realidad vos podés tener un compuesto que es binario, que tenga 5 átomos, pero, por ejemplo, no sé, el agua es un compuesto binario. Y vos tenés 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero tipos de elementos tenés 2 nomás, que es el hidrógeno y el oxígeno. Esa es la diferencia, ¿sí? Dentro de los compuestos binarios hay como una clasificación, ¿viste? Que es lo que ya te ponía ahí en el cuadro. Bueno, esta clasificación va a tener, digamos, vos te vas a poder orientar para clasificarlos según con quién se combinen. Por ejemplo, vos vas a tener a los óxidos, fundamentalmente, a los hidruros y a las sales. Por ejemplo, los óxidos, ahí está. Los óxidos son los que van a tener la presencia del oxígeno, fundamentalmente, ¿sí? Y hay dos tipos de óxidos. Vas a tener lo que le va a llamar óxido básico. ¿De esto también les va a tomar algo, no? La verdad no tengo idea. No sabes, es una cajita de sorpresa. Donde tenés el metal más el oxígeno. Sí, creo que incluso ella se los había puesto así, con la suma. Y después, los otros que tenés son los que se llaman óxidos. Óxidos. Esperen que ahí escribí mal. Ácidos. Ahí. Donde vas a tener ahora al revés, un no metal más el oxígeno. ¿Sí? Bien. De nuevo, te repito, dentro de estos óxidos vos vas a tener un elemento que puede ser un metal más el oxígeno. O sea, siguen siendo dos elementos distintos. En el ácido va a ser un no metal más el oxígeno. Otro tipo de compuestos son los que yo te había comentado, que son los hidruros. ¿Quiénes son los hidruros? Los que tienen la presencia del hidrógeno. Estos pueden ser, por ejemplo, el hidruro se va a llamar metálico, donde vos vas a tener un metal más el hidrógeno. Después vas a tener un hidruro no metálico, ¿sí? Donde vas a tener el no metal más el hidrógeno, ¿sí? Siempre que vos veas que en un compuesto tengas el oxígeno, de dos elementos, ¿no? Va a ser un óxido. Siempre que vos veas que aparece un hidrógeno, vas a ser un hidruro. Después tenés lo que se llaman sales, sales binarias. Bueno, las sales es la combinación del metal más el no metal. ¿Sí? Ahí no hace diferencia si lo combinas con el hidrógeno o con el oxígeno. Simplemente metal más no metal. Bien. Ejemplos de cada uno. Ejemplos no te dio, o sea, solo te dio el cuadro. Ahora que me acuerdo, acá tengo un ejemplo, ahora te mando foto. Dale. Lo tenía en la carpeta y no lo tenía en el celular. ¿Y te dio nomenclatura? No, Sí, ¿no? sí, creo que Ah, sí, la porque acá dice nomenclatura también. nomenclatura. Dale, Ahora te lo mando. dale.
Dijo que me pareció escuchar que hay que hacer lo mismo, pero agregarle lo nuevo. Lo mismo, pero agregarle lo nuevo. No sé si Eh, está en un error igual. a ver, ahí me mandaste. A ver. Ah, porque ahí lo que hace, te sigue haciendo ponerle los números de oxidación. ¿A eso te referís con lo mismo, digamos? Claro, creo que ella también lo dijo. Bien. Tenés los números de oxidación y después te marca, claro, esto de que terminan en oso, en ico. Bien. Bueno, entonces vamos a anotar primero lo de la nomenclatura. Vamos a empezar por los óxidos, que son los más fáciles. Vos vas a tener los óxidos, viste que tenés el óxido básico o el óxido ácido. Bueno, para nombrarlos a los óxidos, Metal y oxígeno. claro, el básico es el metal y oxígeno, y el ácido no metal y oxígeno. Para nombrarlos, vos en lo único que te tenés que fijar es en el número de oxidación. Así que le vamos a poner muy importante ver el número de oxidación del metal o del no metal, ¿sí? Ya sea un óxido ácido o un óxido básico. Siempre, porque eso te va a ayudar a nombrarlo. Bueno, entonces, vas a tener, para nombrarlos, vas a tener dos tipos de nomenclatura. A ver si le puso así, porque algunos le ponen, sí, tradicional y de stock le puso, ¿no? Sí, tradicional y de stock. Vas a tener la nomenclatura tradicional, en la que vos vas a poner, por ejemplo, si el número de oxidación es el más chico, vamos a ponerle menor, vamos a ponerle así, vos vas a usar oso, y ahora vamos a ver cómo lo usamos, oso. Si vos después tenés un número de oxidación mayor, usas ico. Entonces, por ejemplo, vos vas a tener, no sé, uy, tiré el control. Por ejemplo, vos vas a tener óxido, vamos a poner uno, qué sé yo, óxido cúprico, QO. ¿Sí? Este es un ejemplo. Fíjate que es un elemento que vos ya sabés en que participa el oxígeno, o sea que ya sabés que es un óxido, y después identificás si el cobre es un metal o es un no metal. ¿El cobre qué es? ¿Un metal o un no metal? Acá Es un... no agarré ni siquiera la tabla. No, no te preocupes. Es un metal. Igual agarrarla, ¿sabes qué? Porque para ir mirando los números de oxidación. Sí, ya la encontré. Dale. ¿Cuál era? El cobre. Fíjate que el cobre
Es un elemento de transición, así que lo vas a tener ahí por el medio. Si no me equivoco, dentro del grupo de transición está en el grupo 2. Estoy buscando acá la tabla también. Ay, ¿Lo encontraste? no. Ah, ya lo encontré. Otra vez, volvió el trauma. Lo encontraste. Bueno, fíjate, vos acá ya tenés el compuesto armado, cobre y oxígeno. Vos ya sabés que el oxígeno va con el -2. Sí. Por ende, el cobre, ¿con cuánto va a actuar? Acordate que da 0 esto, ¿no? Sí, sí, le tengo que anotar para tener ordenado. El 2. Bien, perfecto, el 2 positivo. Y fíjate que el cobre tiene más de un número de oxidación, ¿no es cierto? Sí, tiene el 1. Bien, entonces, ¿cuál está usando? ¿El número de oxidación más grande o el más chico? Y el más grande. Bien, entonces, este óxido se llama óxido cúprico. Es ICO porque usa el número de oxidación mayor, vamos a marcarlo. Y bueno, CUP porque el cobre se lo nombra así. Eso vamos a ir anotándolo a un costado, porque hay algunos, por ejemplo, el del hierro, que es el ejemplo que vos tenés ahí en la carpeta, ¿viste que es ferroso? Bueno, Sí. es ferroso por el símbolo, porque acordate que los elementos están con su nombre en latín, ¿sí? Con el símbolo en Sí, si latín. Y fuera bueno, hierro sería feico. férrico. Si fuese el hierro, podrías hacer óxido férrico, por ejemplo, si usaras el número de oxidación mayor del hierro. El hierro tiene 2 y 3 también, ¿no? Puede ser, si no me equivoco. Sí, tiene 2 y 3. Bien, entonces, si usara, por ejemplo, el número 3, el hierro, vos ahí ya le pones óxido férrico. Entonces, acá vamos a aclarar, usa el número de oxidación mayor, entre paréntesis, más 2, y bueno, por eso usamos la terminación ICO. O sea, cuando vos tenés un óxido y tiene varios números de oxidación, vos lo que vas a hacer es decir, bueno, para la nomenclatura tradicional pongo óxido y después miro qué número de oxidación usa en ese compuesto y decido, bueno, si es el menor, oso, si es el mayor, ICO. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Después, a ver, por ejemplo, si tuviéramos bromo 2, oxígeno 3. Fíjate en este caso, de nuevo, vos ya sabés que es un óxido. Lo que tenés que hacer es ver con qué número de oxidación actúa el bromo. Al oxígeno yo ya le pongo -2. Y sería -6. Fíjate que el bromo tiene varias opciones. ¿Te acordás que ese lo habíamos copiado con lápiz? Sí. Bueno, el bromo, tanto como el bromo, el yodo y el cloro, tienen esta capacidad de tener 4 números de oxidación.
el bromo, el cloro y el yodo tienen 4 números de oxidación. ¿Qué son? Más menos, viste que vos podías usarlo como vos te conveniera, más menos, y tenés 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Fíjate, en este caso, ¿con cuánto estaría actuando el bromo? Yo de paso voy anotando algo. El bromo, probá, por ejemplo, con el 3, a ver si te Con sirve. razón como me daba. Porque no lo tenés anotado, ¿no? En la tabla. No, porque estoy usando otra. Claro, anótatelo porque te van a poner un... No sé por qué las tablas esas nuevas tienen así... Le sacaron los números de oxidación. No, es que no es nueva, esta la tuve de Ah, esa es la primero. más vieja, digamos. Claro. Fíjate que lo tenga el bromo, el cloro y el yodo, que van a tener siempre estos 4, 1, 3, 5 y 7. Anótatelo aunque sean lápiz. Listo. Bien. No, Bueno, con vos razón que no, fíjate, no podía resolucionarlo. claro, sí, porque te va a trabar. Por ahí te mandan algún ejemplo y te traba. Bueno, entonces el bromo va a actuar con 3, ¿sí? El 3 positivo. ¿Sí? Haces Sí. 3 por 2, te da 6, menos 6, 0. Bueno, vos fíjate que cuando tiene 4 números de oxidación, el elemento, va a depender el nombre del número de oxidación que use. Si tiene 4 y usa el 1, es hipooso. Por ejemplo, este sería óxido hipobromoso. En este caso va a usar el 3, así que va a ser óxido bromoso. Bromoso, por el número de oxidación 3. Lo que a vos te conviene, así como copiártelo para estudiar, es esto, siempre. Vamos a marcarlo con un... Bueno, esto que te va a identificar qué tipos de óxidos son, por ejemplo, si es un óxido básico, un óxido ácido. Esto, siempre reconocer el número de oxidación, si es el menor y el mayor. Y esto, cuando tienen 4 números de oxidación. ¿Sí? Podés tener cualquier otro ejemplo, no sé, vamos a poner otro óxido antes de pasar a la de stock. Fíjate el carbono, busca el carbono a ver qué números de oxidación tienen. El 4 y el 2. Bien, fíjate ahí con cuánto está actuando acá en el dióxido de carbono. El carbono, justamente. Sí. Yo acá. Carbono actúa con el 4 positivo. Perfecto, bueno, y el carbono tiene 4 y 2, ¿no es cierto? Sí. Bien, o sea que en este caso está actuando con el número de oxidación más grande. Sí. Bien, ¿con qué terminaría? ¿Con oso o con ico? Con oso. Es el más grande, ¿eh? Ah, pero no me lo anoté eso. Termina con ico.
El hijo Bien, es el más grande y el oso el más chico. Para mí es lo perfecto. mismo. Creo que había un, no sé, yo nunca me lo aprendí, pero en la secundaria a mí me decían oso chiquito y el otro te lo debo. Te dije que nunca me lo había aprendido. Que era como una regla así memotécnica. Oso chiquito. Bueno, entonces este va a ser un óxido, ¿sí? Que va a ser carbónico, ¿sí? Ico porque es el mayor de los dos, ¿sí? Bueno, el por carbón. Bien. Ahora vos vas a tener otro tipo de nomenclatura, que va a ser la nomenclatura que le llaman de stock. ¿Sí? Vos tenés que tratar como de, para acordarte, relacionar el stock con la cantidad. Porque acá lo que vos vas a poner es óxido de, y ahí pones el elemento, y entre paréntesis el número de oxidación que usa, ¿sí? En números romanos. Por ejemplo, si quisieras nombrar este que hicimos recién, el del dióxido de carbono, en nomenclatura de stock, ¿cómo harías? ¿Cómo se llamaría? Sería óxido, en la palabra óxido adelante va siempre, óxido de carbono, y entre paréntesis con números romanos, el número de oxidación que usaba. En este caso, el 4. ¿Sí? Ahora ya Después, entiendo por qué mamá decía, estudia más, los números romanos te van a servir. bueno, pero yo hoy, por ejemplo, recién vengo de la escuela y también estábamos empezando a trabajar tabla periódica en segundo año, y viste que los números de grupo, las tablas también te las traen en números romanos. Afortunadamente sí. ¿Viste? Y bueno, había chicos que no, algunos lo sabían, pero otros no. Segundo año. Yo me acuerdo me las habían enseñado en la primaria, me parece, los números romanos. Sí, a mí también, pero como que toda la vida me costó. Y es como que, Y es que vos no tipo, los estás usando constantemente. Ese es el o tema. más o menos. Por ejemplo, en historia te dice siglo Los siglos, XXI. claro. ¿Sabés dónde se usaba más? Que yo creo que por ahí ustedes, que ahora eso ya no se usa tanto, por eso no la tienen tan clara, digamos, en los relojes. Los relojes Sí, usaban mucho números romanos. No me preguntes por qué. Pero entonces uno se como que usaban en esa estaba, época. ¿eh? Que se usaban en esa época. Claro, y además, viste que ahora no se usa por ahí tanto el reloj de pulsera, digamos, el que se pone. Uno todo el tiempo mira el número, la hora en el teléfono, ¿viste? Entonces, no, como al no estar usándolos constantemente, uno no los familiariza. Y entonces, mira, si nosotros tendríamos que nombrar, por ejemplo, con la nomenclatura de stock, este otro, el del bromo, el que hicimos arriba, ¿cómo lo nombraríamos? Sería, por ejemplo, óxido de, por ejemplo, bromo, y le tenemos que poner el número de oxidación entre paréntesis, que son los 1, 2, 3. Bueno, lo que yo no me doy cuenta es por qué es óxido y por qué no es bromo de óxido, por qué no es al revés, quería decir. Primero se nombra óxido. Es como la regla, Siempre. digamos. Exactamente. Fíjate acá, bueno, por ahí si yo lo ponía con los puntitos suspensivos se entendía mejor, pero siempre primero óxido. Óxido de bla, 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 lo que venga. Bien. De hecho, en la otra nomenclatura, la que nosotros estábamos usando antes, esta es la nomenclatura tradicional, también era óxido y lo que venía después. Bueno. Perfecto. Por ejemplo,
Vamos a nombrar uno de cloro. Cloro 2 y un oxígeno. Fijémonos con cuánto actúa el cloro en este caso. Lo voy a hacer acá al costado para que nos quede. Tenemos un cloro, dos cloros y un oxígeno. ¿Sí? El oxígeno ya sabemos que actúa con -2. Y del cloro... no dije nada. Cloro actúa con el 1. Bien, el 1 positivo, que por 2, si le restas 2 te da 0, perfecto. Y acá, nosotros cuando lo tenemos que nombrar con la de stock, ponemos óxido de cloro, y entre paréntesis, en este caso sería 1. ¿Sí? Sí. Algo que yo tendría que tener en cuenta, si no la estaría nombrando este compuesto con nomenclatura de stock, pero sí con nomenclatura tradicional, vamos a hacerlo acá, es esto que está recuadrado, lo del bromo, el cloro y el yodo. Fíjate que nosotras dijimos que el cloro va a actuar con el 1, ¿sí? ¿Cómo lo nombrarías con la nomenclatura tradicional a este óxido? Primero pondrías óxido, ¿no? Óxido. Sí. Y fíjate que el caso del cloro es estos que tienen 4 números, ¿no? El 1 sería hipooso. Entonces vos pondrías hipocloroso, ¿sí? Lo voy a poner así. Ahí. Ese más o menos lo entendí. Los otros como que ya quizás le puedo agarrar un poco más la mano. Sí, cuando tienen números de oxidación, 4 números, esos van a ser como los más complicados. Pero bueno, ahora hacemos otro. ¿Por qué usamos hipocloroso? Cuando vos tenés 4 números de oxidación distintos, 1, 3, 5 y 7, que es el caso del bromo, el cloro y el yodo, vos tenés que, por ejemplo, si te actúa con 1, como era el caso del cloro, nosotras acá dijimos que actuaba con +1, decís, bueno, como actúa con 1, que es como el más chico del chico, porque vos fíjate que si tuvieras, yo iba a tapar la computadora como si vos me vieras, si yo solo tuviera el 3 y el 5, sería oso e ico, esas dos opciones. Pero como yo tengo 1, 3, 5 y 7, acá estoy usando el número más chico, el más chico. Y ese es hipo-oso. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo hipo, el elemento, en este caso cloro, hipoclor-oso. ¿Sí? Sí. Bueno, igual ahora vamos a hacer otro ejemplo, no te preocupes. Bien, entonces, repaso rápido. Nomenclatura tradicional, óxido, y lo que le sigue va a tener, según el número de oxidación, si es el menor, termina en oso, si es el mayor, termina en ico. Si yo tengo 4 números de oxidación, voy a tener hipo, elemento oso. Si es el del medio, voy a tener elemento oso, por ejemplo, cloroso. Si es el 5, voy a tener elemento eico, o sea, clórico, por ejemplo. Y si es el más grande de todos, que es el 7, voy a tener perclórico. Stock, pongo óxido de, el elemento, y el número de oxidación que uso en números romanos. Bien, a ver, probemos alguno a ver si sale. Por ejemplo,
Yo te pongo este y te digo, decime todo. Si es un óxido básico, si es un óxido ácido, si, qué números de oxidación actúan y cómo lo nombrarías. Me voy a poner un saco que me agarro frío. El plata actúa con el 2 y después hacemos 2 por 2 que es igual a 4, positivo. Sí. Sería 4 positivo menos 8. ¿Por qué 8? ¿Cuánto tiene el oxígeno? Ah, hice cualquiera. No, Es le un puse superoxígeno. óxido 4, no sé por qué. No, espera que lo otra vez. Dale, dale, no hay problema. No sé, ¿de dónde saqué el 4? No sé. Yo digo, 8. Dije, bueno, algo estoy perdiendo. Igual la plata usa 1 positivo, Bien, porque ahí 1 está. por 2 es 2. Ahí está, exactamente. Bien. La plata usa 1, el oxígeno actúa con menos 2. Bien. ¿Qué tipo de óxido es? ¿Un óxido básico o un óxido ácido? ¿Y cómo me he dado cuenta de eso? Acuérdate que, volvemos para atrás, según si era metal o no metal, por ejemplo, si era un metal, la plata, si es un metal, va a ser un óxido básico. Si vos tenés un no metal, va a ser un óxido ácido. Listo. Bien. La plata es un metal Bien, entonces sería un óxido. básico. Bien, perfecto. Entonces tenemos óxido básico. Bien, ahora, la plata, ¿tiene más de un número de oxidación o tiene varios? Tiene 1. Tiene uno solo. Entonces, cuando tiene un solo número de oxidación, esto es importante, nomenclatura de stock y tradicional son iguales. Cuando solo tiene un número de oxidación, las dos nomenclaturas van a ser iguales y van a ser muy fáciles. En este caso va a ser óxido de y el elemento, ¿sí? Cuando tienen un solo número de oxidación. Por ende, acá en las dos nomenclaturas, la de stock y la tradicional, ambas son óxido de plata. Porque incluso la de stock, si vos le pones de plata 1, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Óxido de plata. Esta es la nomenclatura tradicional. Y esta puede ser la de stock. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí como que ya pusimos los ejemplos de todos. Después, ¿querés que sigamos con los óxidos o querés que veamos, por ejemplo, los hidruros?
como vos quieras. Sí, los hidruros. Dale. Bueno, vos tenés, ¿habíamos anotado algo? Sí, acá. Fíjate que cuando vos te dice que vas a encontrar la presencia del hidrógeno, vas a tener los hidruros. Los hidruros van a tener dos tipos. Los metálicos, ¿sí? Este es como más fácil de identificar en vez de básico y ácido. Porque el metálico va a ser el que tenga metal y el no metálico va a ser el que tenga el no metal. Vamos a poner acá hidruros. Ahí va. Bueno, por ejemplo, a los hidruros. Si yo tengo, a ver, déjame pensar un ejemplo. Bueno, el típico. Sodio e hidrógeno. Vos ahí ya te das cuenta de que esto es un hidruro, porque aparece el hidrógeno, ¿sí? Acá también vas a tener que empezar a mirar con cuánto actúa cada uno, ¿sí?, de los elementos, porque te va a ayudar a la nomenclatura. Por ejemplo, el sodio, ¿con cuánto actuaba? El sodio actúa con 1. Perfecto. Bien. Y el hidrógeno también, ¿sí? Bien. Entonces, acá es hidruro de sodio. ¿Sí? Porque tiene un solo número de oxidación también. ¿Qué pasa cuando vos, por ejemplo, tenés también dos números de oxidación? Vas a usar lo mismo que usábamos antes para la nomenclatura, el ico y el oso. Entonces vos vas a poner nomenclatura. Cuando es la tradicional, vas a tener hidruro, vas a tener el elemento, ¿sí? Y vas a tener oso o ico. Acordate lo que decíamos antes, ¿sí? El menor número de oxidación o el mayor número de oxidación. Ahí está, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, bueno, y la de stock también lo mismo, ¿eh? Hidruro de, qué sé yo, lo que sea, hidruro de, y el elemento, y el número vas a poner de oxidación, siempre en números romanos. Bien, por ejemplo, este con el aluminio. Aluminio, hidrógeno 3. A ver, ¿qué tenemos que mirar primero? ¿Cuánto actúa el aluminio? Exactamente. Muy bien. El hidrógeno ya sabemos que actúa con -1, ¿no? Sí. Bien. 1 por 3, 3. Perfecto. ¿Dónde está? El aluminio está... Yo lo encontré. ¿encontraste? Sí, grupo 3. Perfecto. Entonces, ¿con cuánto actúa? Con el 3 Bien, con el 3 positivo. positivo. ¿Tiene más números de oxidación? No, es
Uno solo. Bien, entonces, si tiene un solo número de oxidación, estoy intentando hacer un 3 y me está haciendo horrible. Si tiene un solo número de oxidación, ¿cómo lo nombrás? Acordate que en el óxido pasaba lo mismo. Vamos a anotarlo acá. Si tengo un solo número de oxidación, es hidruro de, y nada más. Por ejemplo, acá vas a tener un hidruro de aluminio. ¿Sí? Si querés hacerla de stock, podés decir esto es un hidruro de aluminio 3. A ver, si tiene solo... si tiene un solo número de oxidación, siempre es hidruro y en este caso es aluminio. Exactamente. Sí, sí. Tendría que ponerme lo que te dije recién, si es solo uno, siempre es hidruro. Y abajo De, le pongo un ejemplo. claro, el elemento, tal cual, con cualquier elemento. A ver, por Bueno, ejemplo, a ver, pongamos otro. Mira, ¿ves? Este es un ejemplo de ese. El litio, fíjate con cuánto actúa. El hidrógeno actúa con -1. litio, 1 positivo. Muy bien. +1. Bien. Entonces, Como solo tiene un número de oxidación, es hidruro. bien, es hidruro de litio. Listo. Este es más fácil, ¿ves? Ahora, si vos tenés, por ejemplo, este tiene 2, déjame pensar uno que tenga varios. ¿Qué pasa si tenés, decime el berilio, busca el berilio que es B, me agarra sueño. El berilio, si yo no me equivoco, está en el grupo 2. No, yo estoy más ciega. Yo no puedo creer. Estás negada a la tabla periódica. No. Antes me caía bien, ahora no. Ahora ya no. No. Bueno, berilio actúa con 2, Bien, hidrógeno con 1. bien. ¿Tiene alguno más el berilio? No, Bien, entonces acá de nuevo es hidruro de berilio. Fíjate ahora, mientras yo escribo hidruro de berilio, se me lengua la traba, fíjate el plomo, si lo encontrás. plomo. Sí, plomo. Ah, ya está. Bien, ¿cuántos números de oxidación tiene? Tiene 2, 4 Bien, y 2. bueno. Fíjate con cuál de los dos actuaría en este caso. Actuaría con 4.
Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo lo llamarías a este compuesto? Porque acá está actuando con el número de oxidación mayor. Sería ICO. Bien, perfecto. Entonces acá vas a poner hidruro plúmbico, ese es otro detalle. Viste, como decíamos lo del hierro o lo del cobre, que era como que cambiaba digamos, la primer parte del nombre. El plomo es plúmbico, plumboso. Bueno. Esta sería la tradicional, vamos a agregarle acá al lado, nomenclatura tradicional, y la otra, la de stock, ¿cómo la harías? Acordate que la de stock es la de los, ¿cómo se llama? Los números romanos. Hidruro le pones de plomo, y entre paréntesis le poníamos el número romano. El 4. Exactamente. ¿Ves? Así. Bueno, a ver. Te pongo mezclados. A ver cómo salen. Por ejemplo, vamos a poner este. SO3. Primero vos ya identificás qué tipo de compuesto es. ¿Es un óxido o es un hidruro? El azufre no es un hidruro. No, pero ¿con quién está el azufre? Con el oxígeno. Bien, y si están con el oxígeno, ¿qué es? ¿Óxido o hidruro? Hidruro. No, mira. Acá. Cuando aparece el hidrógeno, ya pasa a ser un hidruro. ¿Sí? Cuando tengo el oxígeno, son óxidos. ¿Sí? Entonces vos acá tenés, si yo no me equivoco, SO3 habíamos puesto. Azufre, oxígeno 3. ¿Qué tipo de compuesto es? Si tiene el oxígeno, ¿es un hidruro o es un óxido? Un óxido. Perfecto. Es un óxido. ¿Podés identificar si es un óxido ácido o es un óxido básico? Sí. Acá, mira. Es ácido. Bien, porque tenés un no metal. Perfecto. Entonces vos tenés óxido ácido. Bueno, primer parte ya está hecha. Ahora, para poder nombrarlo como tal, porque acá lo único que hiciste fue clasificarlo, o sea, la nomenclatura es esto. ¿Con cuánto actúa el azufre? Porque el oxígeno vos ya sabés que actúa con -2. El azufre actúa con 6 positivos. Bien, perfecto. ¿Tiene solo el 6 el azufre? No, tiene 3. Bien. Entonces, ¿y cuál es el más grande? El 6, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces vos lo vas a nombrar y pones nomenclatura tradicional, va a ser óxido, y el azufre es sulfúrico, ¿sí? Si es el más grande, el número de oxidación. Y después, si tenés la nomenclatura de stock, va a ser óxido
de azufre, y entre paréntesis, 6. ¿Sí? Sí. Bien. Después, ahora vamos a hacer otro mezclado, a ver, al del cromo, a ver, cromo, hidrógeno 3. ¿Cómo actúa el cromo? Ah, acá está. No lo encontraba. Está en la zona de los elementos de transición, ¿no? Sí, 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 grupo 6. Bien. ¿Con cuánto actúa? Con el 6. Bien. ¿Y solo tiene el 6 o tiene alguno más? No, tiene 3. Bien. Entonces, vos fíjate que si yo le pongo 6 acá al cromo, el hidrógeno ¿cuánto tiene? Más 1, ¿no? Sí. Bueno, más 1 por 3 me da 3. Si yo acá le pongo 6, ¿qué va a pasar? ¿Me va a dar 0 o no? No, hice cualquier cosa. ¿Qué pasó? No, porque le puse 6 arriba. Ay, Dios, qué terrible. Claro, pero no va al 6, usa el 3 en este caso. No, sí, por eso, recién me estoy dando cuenta. Porque hace 1 por 3 y no sé. Y vos ya le sumaste otro 3. Claro, es el 3, sí, tienes razón. Perfecto. Uy, perdón, están mis perros ahí. No, no Bien, pasa nada. 3. Entonces, es el más chiquito, ¿no? O sea, el que vos usás. Sí. Primero, identifiquemos. Es un hidruro, porque aparece el hidrógeno, ¿no? Y el cromo es un metal, o sea que sería hidruro metálico. Y después tenés nomenclatura tradicional y nomenclatura de stock. Bien. ¿Cómo sería la tradicional? Hidruro. Y acordate que acá usabas ese mismo criterio. Ico para el mayor, oso para el menor, ¿no? Sí. ¿Cómo sería este? ¿Qué le pondrías? ¿Oso o ico? Oso. Bien, entonces sería hidruro cromoso. Esos nombres suena a cremoso. Ay, yo también lo pensé. ¿Viste? Y yo lo relaciono con un helado automáticamente, no sé vos, pero bueno. Frutilla con crema. Sí. Ay, sí. Y el de stock vuelve a ser hidruro, ¿sí? Ahora le pones de cromo y el número que usaste, ¿no? Entonces, vos usaste el 3, pones así. Y ya está. Que es I. Exactamente. Y a ver, un último, pero que tenga diversos números de oxidación. Vamos a poner uno con el yodo. Estoy pensando en yodo. Yodo, para que saco cuentas. Yo tengo. Ahí está, ya se me ocurre. Yodo 2, oxígeno 5. Primero, ¿qué es esto? ¿Un óxido o un hidruro? Un óxido.
Bien, perfecto. ¿Podés identificar si es ácido o básico? Acordate que los básicos eran... Metal. Exactamente. Y el ácido, el no metal. Es ácido, porque el yodo es no metal, viste que está del lado de la escalerita, digamos. Sí. Bien, Sí, no bueno, metal. perfecto. ¿Y con cuánto actúa el yodo ahí? Yo le pongo el -2 al oxígeno. Fíjate que el oxígeno actúa con -2, por 5 te daría menos Sí, 10, ¿no es por cierto? 5. Bien. Entonces el yodo actúa con... 5. Perfecto. Porque 2 por 5, 10. Exactamente. Entonces vamos a tener el 5. Bueno, entonces para nombrarlo, acá me salió medio horrible, para nombrarlo vamos a tener que mirar acá. Acá. ¿Cuál de los cuál de los 4, perdón, usaste vos? Vos usaste el 5, ¿sí? Por lo que vas a tener que usar ICO para nombrarlo. Entonces, volvemos y acá para nombrarlo le ponemos nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional sería óxido iódico, se escribe yódico, ¿sí? Y después la nomenclatura de stock le vas a poner óxido de yodo y entre paréntesis el número romano. ¿Fue muy difícil? Más o menos. Falta platicar, pero sí puedo. Va más, me parece que va mejor que los números de oxidación, ¿no? Y para entender esto, primero en principal había que entender cómo hacer el Había que número de pasar oxidación. el primer, el primer Claro, el problema. primer sacrificio. Ahora el segundo Claro, sacrificio es acordarse esto. claro, nunca se termina. Nunca se termina la pesadilla. Em, bueno, nada, practicá después, no sé. Vos los viernes tenés vos, ¿no? Sí, Ah, bueno, mañana vas a tener cualquier cosa. Si después te mandan alguna tarea y querés que la veamos, me avisás, no hay ningún problema. dale. O si tenés dudas, me mandas un WhatsApp y listo. Sí. Dale, pero no le tengas miedo. No, Se puede, se puede. se puede. Sí. Después las que son más, esas sí, las que son por ahí más complicadas de nombrar son las sales, pero por lo que veo, no, o sea, solo te las mostró, pero no, digamos, no te las nombró ni nada por la foto esa que me mandaste ahí. Sí, pero igual van a haber dos En cualquier clases porque momento, dijo ¿no? que habían. Sí, sí, dijo que iba a haber dos más, o no me acuerdo. Ah, bueno. Que la Bueno. tome todo por separado, por favor. Ay, sí, que sea de a poquito. Sí, sí, tranqui. No, Así sí, que porque bueno, mi cerebro tiene un límite. y es mucha información de golpe, ¿viste? Mucha información de golpe. Y claro, a menos que lo hagamos con la carpeta. Ahí ya es como más sencillo, ¿no? Y con la tabla. Sí, la tabla Porque, vamos a tener siempre. está bien, no, porque yo conocía gente que no les dejaba usar la tabla. Yo digo, pero, ¿qué te la tenés que aprender en memoria? No, Sí, un pero es montón. raro, creo que es imposible. Eso sí es una tortura, aprenderte la tabla de memoria.
Así que, No bueno, son muchas cosas. algo es algo, ¿sí? Tal cual, es un montón. Es un montón. Así que, bueno, Agus, cualquier cosa me mandas un WhatsApp y me preguntás lo que sea, no hay problema. Sí. Dale, y te felicito de nuevo por el 7, ¿eh? Gracias. No, de nada. Bueno, nos Te vemos. digo. Gracias. Chao. Chau, chau. Chao.